cuesta un poco compartir con un auditorio con el cual nos deberíamos sentir de repente un poco más en confianza. Y en este sentido, Leilis me ayuda bastante cuando hace este comentario de no es tanto de repente el desarrollar una exposición formal, sino es un poco trasladar a este salón esas experiencias que muchas veces nosotros compartimos cuando nos encontramos en el tren, como decía Leilis, viajando a Machu Picchu, o en cualquier lugar, ¿no? Compartiendo o departiendo respecto a experiencias que vivimos en el vivir cotidiano, en el desempeño de nuestras actividades, o situaciones que pasan, ¿no? Generalmente relacionadas a nuestra actividad, que es la actividad turística. Me pidió que hablara sobre el rol del tour leader dentro de la operación de un paquete turístico. Es bastante gracioso. Llevo muchos años como guía de turismo y hace unos años atrás discutía con un colega que me hablaba respecto a los tour leaders y yo le decía, pero el guía tiene que ser mucho más que el tour leader, porque yo pensaba y decía, pero el tour leader ¿qué hace? El tour leader simplemente coordina los servicios que recibe el pasajero, lo está acompañando, pero el guía tiene que ser realmente el profesional, el que tiene que tener el conocimiento que va a compartir con el visitante, es el embajador de nuestra cultura frente al visitante. Pasaron unos años y me cabió la oportunidad de empezar a trabajar como tour leader y me di cuenta que estaba algo equivocado. Ya son 8 años que vengo trabajando como tour leader con una de las empresas de repente más exigentes en cuanto a la calidad de la prestación de los servicios que nosotros brindamos a nuestros pasajeros, como comentaba Leilis, por la CIS Adventure Travel. ¿Y por qué más exigente? Porque la mayoría de empresas con las que nosotros trabajamos acá, de repente quienes ejercen la actividad del guía de turismo se habrán dado cuenta, el último día el transfer generalmente va a recoger al grupo para llevarlo al aeropuerto, o el día anterior le trae una pequeña hojita para que reporta de los diferentes servicios que se le ha brindado acá en la ciudad, ¿no? Y el pasajero generalmente es bastante amable, bastante cortés, ¿no? Sí, el guía me pareció muy bien, excelente, estaba muy bien. En esta empresa los reportes los hacen bastante detallados y se los mandan al pasajero cuando ya está en casa, ¿no? Y la apreciación que el pasajero puede tener cuando esté en casa a veces es muy diferente que la que puede tener cuando recién está acabando el servicio, ¿no? Entonces, como decía Leilis, a nosotros no solamente nos califican en el desempeño del tour leader en sí, sino en lo que ellos llaman el overall del programa, ¿no? Hoteles, restaurantes, transporte. Basta que falló algo, el avión de Lima no salió en hora porque el clima no estaba muy bien o algo así, ¿no? Su reporte ya no va a ser excelente, y eso repercute en el reporte del tour leader. Estas son un poco las experiencias que uno puede compartir. ¿Quién es el tour leader para empezar esta exposición? Bueno, se supone que el tour leader es la persona que acompaña al grupo desde el inicio, generalmente desde el inicio hasta el final del programa, de la operación del programa. No todas las agencias utilizan servicios de tour leader. Generalmente las empresas que trabajan con grupos, ¿no? Que prefieren o que desean darle una atención más personalizada a sus pasajeros, ¿no? Son ellos los que utilizan servicios de tour leader. Hace mucho tiempo y durante gran parte de tiempo, la mayoría de tour leaders que venían con grupos acá al Perú no eran peruanos, eran extranjeros, ¿no? Y todavía seguimos viendo, especialmente aquellas empresas que traen pasajeros, por ejemplo, de países de Europa del Este, Rumanía, Rusia, diferentes lugares, Japón, a veces vienen con tour leaders de esos lugares, y muchas veces pues quienes hacen de tour leaders para estas empresas no son precisamente profesionales en el campo del turismo. Hace años atrás trabajaba con una empresa inglesa, Journey Latinoamérica, que trabaja con tour leaders, y allá ellos me contaban, en Inglaterra simplemente les ponen avisos: ¿quién quiere viajar, conocer Latinoamérica gratis? ¿No? Lo que tienes que hacer es acompañar uno de nuestros grupos. Entonces, gente que no tiene de repente la más mínima noción de lo que es la prestación de servicios turísticos y todo esto, y ellos son quienes vienen muchas veces, ¿no?, liderando estos grupos, y son quienes nos dicen a nosotros los profesionales qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos guiando a sus grupos. A veces nos da roncha, ¿no es cierto? Dice, pues, ¿qué cosa me está diciendo que hace? Si no es lógico, no me está diciendo que haga los tours de esta forma, y yo que conozco cómo se desarrolla, digamos, la actividad acá, le sugiero que no debería ser así, sino debería ser de esta otra forma, y me dice que no. En fin, la actividad ha estado evolucionando, ¿no? Ha estado incrementándose en cuanto al volumen
de turistas que vienen al Perú, y estos conceptos han estado cambiando, y hay muchas empresas que han empezado a tomar los servicios de tour leaders peruanos. La mayoría, es cierto, utilizan tour leaders de Lima, pero hay algunas empresas que felizmente estos últimos años han estado poniendo la atención en profesionales de acá del Cusco y dándonos la oportunidad de hacer la labor de tour leaders. Durante estos 4 años que me ocupo la oportunidad de ser presidente de la Asociación de Guías de Turismo, muchos de ustedes acá presentes me conocen, tuve la oportunidad también de ser elegido y ocupar el cargo durante 2 años de presidente de la Federación Nacional de Guías de Turismo, que asistía a congresos de los Agotours a nivel nacional. Teníamos este trabajo, en fin, y no es por hablar bien o mal de repente, pero los mejores guías están acá en el Cusco. Nosotros sabemos que de repente por la competitividad, de repente por la forma como se ha desarrollado el turismo acá, es porque por lo que se puede decir que los mejores profesionales en esta actividad están acá en el Cusco. Y eso es algo de lo que se han dado cuenta, ¿no? Muchas de estas agencias, es por eso que están utilizando ahora servicios de tour leaders, ¿no? Profesionales guías de turismo de acá de la ciudad de Cusco, y es por esto que de repente a Levis se le ocurre la idea de utilizar este tema. Yo me acuerdo de cuando antes yo organizaba conferencias en mis tiempos de presidente de la Agotur, generalmente invitábamos historiadores, arqueólogos, para que nos mantuvieran un poco al tanto de la investigación que están realizando y todo eso, pero también es muy importante en que entre nosotros profesionales compartamos las experiencias que nos caben vivir en el desempeño de nuestras actividades. Muchos de los que de repente recién están empezando, ¿no? Son quienes que de repente pueden sacar mayor provecho de estas experiencias, y no solamente ellos. Veo acá en el auditorio a un colega muy querido, muy apreciado por mí. Les decía que soy senior tour leader. Él es senior tour leader, el señor que está sentado por allá atrás, y sería de repente el mejor crítico de lo que estoy hablando. Mejor crítico porque fuimos compañeros de aulas, en este caso el Tecnológico Tupac Amaru, hace más de 20 años, y ¿cómo se llama? Somos personas que hemos estado adquiriendo, digamos, experiencia profesional, avanzando peldaño por peldaño, poco a poco. En aquel entonces de repente no teníamos mucho la oportunidad de que un hermano mayor viniera y compartiera estas experiencias con nosotros. En aquel entonces todavía se vivía eso de que yo tuve docentes de ese tipo que me decían: no te voy a dar todo el conocimiento que yo tengo, porque a mí me ha costado adquirir ese conocimiento, y si tú quieres tienes que leer y tienes que esforzarte. Ahora felizmente creo que ha cambiado un poco ese criterio. Ahora creo que el mejor profesional es aquel que está abierto a compartir todas las experiencias que ha podido adquirir con sus hermanos menores que recién están empezando, porque esa es la idea, que vayamos mejorando cada vez, que el producto vaya mejorando, y que aquellos que recién están empezando puedan adquirir ciertas experiencias de los hermanos mayores y ser mejores en su momento. Estábamos hablando del tour leader, que es la persona que acompaña a los grupos, y Leis me pedía que compartiera también un poco cuáles son las responsabilidades que asume el tour leader. Soy de las personas que tengo la idea de que la responsabilidad del tour leader no se inicia en el momento en el que el tour leader tiene el contacto con el pasajero, se inicia antes, en el momento en el que a mí me dan el programa, me dan el roaming list de mis pasajeros, ¿no? Tengo la posibilidad de tener acceso a sus direcciones, a sus correos electrónicos o a su teléfono, ¿no? Y me puedo comunicar con el pasajero y decirle: señor fulano de tal, mi nombre es Álvaro de Olave, y yo voy a ser la primera persona que usted va a ver cuando usted aterrice en el aeropuerto de Lima, ¿no? Voy a estar con un aviso de la agencia, en fin, y yo voy a ser quien le voy a dar la bienvenida, de tal forma que le estamos dando confianza al pasajero. El pasajero está yendo a un país que no conoce, está yendo generalmente a un país en el cual habla un idioma que él no habla. Va a llegar a un aeropuerto en Lima en el que uno llega y encuentra 150, 200 avisos de agencias, ¿no? 50 personas ahí pugnando, y el pasajero sale y está todo desorientado tratando de ubicar: ¿y quién ha venido a esperarme a mí, ¿no? ¿Con quién tengo que contactarme, ¿no? Y muchas veces pasa, me pasó una vez que se me perdieron pasajeros. Era tanta la confusión, el aeropuerto en Lima estaba en remodelación,
y entre los taxistas que les están ofreciendo sus servicios y la gente que estaba pugnando por sus pasajeros, se me pasaron, ¿no? Y a veces pasa. Entonces es importante decirle al pasajero, ¿no?, con qué tipo de ropa vas a estar vestido de repente, ¿no?, que tú vas a estar ahí con un aviso, ¿no?, que de repente saliendo puede mirar o a la derecha o a la izquierda o de frente, que tú vas a estar esperándolo en ese lugar, ¿no? Y el pasajero ya viene con confianza. Y cuando llega te dice: hola Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Realmente me siento contento que tú estés acá esperándome. Ya no eres un extraño para ese turista con el cual vas a compartir de repente, en el caso de Tour Leader, pues 10 días, 15 días, dependiendo del caso. Las responsabilidades de Tour Leader también están, o dentro de las responsabilidades de Tour Leader están el verificar anticipadamente por el adecuado funcionamiento, la operatividad de todos los servicios que el pasajero, digamos, va a hacer uso durante el desarrollo de su programa. Llámese hoteles, restaurantes, guías locales, por ejemplo, transporte. Muchos tour leaders de repente no lo hacemos. Llegamos al hotel, generalmente llegamos al hotel en el cual se va a hospedar el grupo con anterioridad y decimos: pero bueno, la agencia ya bloqueó los espacios, ¿no?, y se supone que todo está ok. No necesariamente es así. Un buen tour leader tiene que ir y verificar las habitaciones, ver que las habitaciones estén en regla, ¿no?, ver que, ¿cómo se llama?, los baños estén limpios, que todo está ok para la llegada del grupo. Alguna vez me pasó de que regresando del Cusco para un reingreso a Lima, estaba repartiendo llaves ahí a los pasajeros en la habitación, y supone que los pasajeros, conforme recibían las llaves, pues se iban a sus habitaciones, y el tour leader tenía que ser la última persona en ir a su habitación porque tenía que terminar con todo. Y bajo una pareja de viejitas y me dice: Álvaro, ¿sabes qué? No podemos entrar a esa habitación. Y luego: ¿por qué? ¿Qué pasa? Ven conmigo, me dicen. Y subimos a la habitación y la habitación estaba utilizada. Las camas estaban desordenadas, aparentemente eran jóvenes, medias sucias, calzoncillos tirados por todos lados. Se imaginan dos viejitas de 70 años entrando a la habitación y se encuentran con todo ese desorden, ¿no? Entonces el tour leader tiene que verificar todas esas cosas, ¿no? Tenemos almuerzo ahora al mediodía, o tenemos cena de repente en la noche, estar llamando con anticipación, estar dictando las órdenes, digamos, de los pasajeros. Esa es la labor que hace el tour leader: prechequear los tickets aéreos. Es algo muy, muy importante. Muchas veces nos confiamos, la agencia hace eso, llegas al aeropuerto y no estás en pantalla. Y tú estás con tus 15, 20 pasajeros, ¿no?, con sus maletas, con el equipaje en el aeropuerto, y no estás en pantalla, ¿no? Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas, un buen tour leader tiene que ser precavido, tiene que anticiparse a todo. Eso es lo que no comprendía antes cuando discutía, les comentaba hace un momento atrás, con algún colega diciéndole que la labor del tour leader es más fácil. ¿Cuáles son las diferencias entre el guía de turismo y el tour leader? La labor del guía de turismo y sus responsabilidades empieza el momento en que estás empezando el tour y termina el momento en el que retornas al pasajero a su hotel. De ahí te olvidas del pasajero, te vas a casa, estás con tu familia, con tus amigos. En el caso del tour leader, durante el lapso de tiempo que estás con el grupo, estás 24 horas a disposición del pasajero. Algo en el que son muy exigentes en la empresa con la que trabajo. Me acuerdo que hace un tiempo atrás no lo eran tanto, pero ahora de repente más, es el que nosotros tenemos que pasar la noche en los hoteles en los que está hospedado el grupo. Y de repente no es muy difícil cuando estamos en otras ciudades, pero cuando venimos al Cusco y estamos 4 o 5 días acá, preferiríamos irnos a casa y estar en casa. Total, dejo el teléfono a la persona en recepción, y si algo está mal, me llama. ¿Cuánto tiempo puedo demorar en llegar de casa al hotel? Así sean 5 minutos, esos 5 minutos pueden representar la diferencia entre la vida o la muerte de un pasajero si es que se pone mal. El tour leader tiene que estar en la capacidad y en la potestad de saber tomar decisiones cuando algo así ocurre, cuando una persona se pone mal, por ejemplo. Y eso es de repente algo que es difícil de comprender, ¿no?, pero que es fundamental en la labor de un tour leader: estar las 24 horas a completa y absoluta disposición de tus pasajeros, para lo que ellos deseen. Se les ocurrió salir a
a un horario de repente en el que tú pensabas hacer otra cosa, pero necesitan que tú estés con ellos, tienes que estar con ellos. No eres dueño de tus actos durante el lapso de tiempo en el que estás compartiendo con el grupo, porque te debes al grupo. Y es por eso de repente que hay una diferencia también entre los salarios, digamos, lo que percibe un tour leader y lo que percibe un guía de turismo, porque el grado de responsabilidad es mucho mayor. Y es mucho mayor porque, y también en el sentido que les hablaba, porque las horas de trabajo hombre, en el caso del tour leader, son mayores. Otra de las responsabilidades fundamentales del tour leader es de proteger al pasajero. Algo fundamental. Al día siguiente, si tus pasajeros han llegado en la noche, o a las horas de que los pasajeros han llegado, es fundamental tener una charla con ellos, un speech. Yo me he dado cuenta que tour leaders de otras agencias, no voy a dar los nombres, que no tienen esta charla, este speech con sus pasajeros. Y me di cuenta porque muchas veces en los hoteles en los que he estado hospedado con mis grupos en Lima, veía en la recepción avisos: mi nombre es fulano de tal, soy el tour leader de la empresa, y les daban algunas pautas por escrito. Por escrito yo puedo dar muchas pautas de repente a mis pasajeros, pero no puedo contestar preguntas específicas que ellos pueden tener, ¿no es cierto? Entonces es importante tener una charla con ellos, una hora y media, en la cual básicamente lo que el tour leader tiene que hacer es una descripción somera, ¿no?, de lo que se va a hacer en el lapso de tiempo en el que uno va a estar con los pasajeros, en cada ciudad, los tours que se van a tener día a día, digamos. Ahora, darles pautas a los pasajeros respecto a las costumbres y respecto al país en el que se encuentran, cosas con las cuales ellos no están familiarizados, cosas que para nosotros de repente son simples y son cotidianas porque hemos crecido a esto, pero a personas que están acostumbrados a otras realidades pues son completamente desconocidas, como que por ejemplo el americano está acostumbrado a caminar en los Estados Unidos generalmente mirando horizontalmente. Acá no puedes caminar horizontalmente porque terminarías cayéndote en cada 2 metros, cada 3 metros, porque las veredas son irregulares, porque hay buzones sin tapa, ¿no es cierto? No, sin necesidad de estar, ¿cómo se llama?, en un grupo arqueológico. Entonces decirles que acá es fundamental que uno al caminar tiene que estar mirando por dónde está caminando. O por ejemplo, tienen la costumbre de que al llegar a una esquina, sin la necesidad de que haya un semáforo, simplemente se ponen a cruzar, porque en sus países, cuando un conductor ve que hay una persona que está cruzando la calzada, va a parar el vehículo. Acá lamentablemente no pasa así, ¿no? Y uno puede morir atropellado si es que no toma en consideración eso, ¿no? Entonces son detalles pequeños que uno tiene que recalcarles, ¿no?, para velar por la seguridad de tus pasajeros. Es muy importante también hablarles respecto a las comidas. Como guías de turismo, que nosotros somos profesionales en turismo, sabemos de que la enfermedad común del viajero es la diarrea, es el estómago. Y también nos pasaría a nosotros, si nosotros vamos a Estados Unidos, por ejemplo, es muy probable que las primeras semanas, ¿cómo se llama?, adquiramos alguna diarrea, no porque su comida no sea buena o no tengan altos índices, digamos, de salubridad, son mucho más altos de los que tenemos acá, sino que nuestro estómago no está acostumbrado a la bacteria de la comida local, ¿no? Y eso les pasa a ellos. Llegan acá, no a todos obviamente, pero ¿cómo se llama?, algunos llegan y casi el primer día, el segundo día están desarrollando una pequeña diarrea porque su estómago está tratando de adaptarse a la bacteria de la comida local, ¿no? Entonces, ¿en qué casos se pueden utilizar, por ejemplo, un antidiarreico, o en qué casos se debe recurrir, por ejemplo, a un antibiótico, ¿no? ¿Qué cosas puede comer un turista? ¿Qué tipo de vegetales puede comer? ¿Qué tipo de vegetales no debería comer? En otros países están acostumbrados a tomar agua del caño y no les pasa nada porque, ¿cómo se llama?, su agua es realmente potable, ¿no? Y eso lamentablemente no pasa acá. O en muchos países, por ejemplo, están acostumbrados a utilizar el baño y tirar el papel higiénico en el inodoro y soltar la bomba.
y ocasionan muchas veces problemas en los hoteles de atoramiento, digamos, en el desagüe, porque tienen esa costumbre, en su país lo hacen. Acá las cañerías de desagüe son más angostas, no se puede hacer. Entonces, ese tipo de cosas no son las que uno tiene que transmitir, que informar al pasajero, indicarle los horarios, porque, por ejemplo, se tiene que ser puntual cuando se va a tomar vuelos, por ejemplo, los días en que se tiene que viajar por avión, o cuando se tiene que viajar por tren, por ejemplo, cuando puede haber de repente mayor flexibilidad en cuanto a los tiempos, etc. Cuando se realiza una labor en la cual se comparten días con pasajeros que no los has visto nunca, que los estás conociendo en ese momento, es muy importante el trabajo psicológico que tienes que hacer con el pasajero. Y ahora comprendo por qué cuando estudiaba en la Facultad de Turismo y la UNSAC nos hacían estudiar varios cursos de psicología individual, psicología grupal. En fin, uno a veces piensa, pero ¿para qué estoy estudiando esto? Y es porque estamos trabajando con personas. Algo muy importante también para el tour leader es identificar en los primeros días, es posible el primer y el segundo día, cuáles son los gustos y preferencias de los pasajeros. Todos sabemos que el turista que viene al Cusco, Perú, al Cusco viene generalmente por Machu Picchu. Sabemos que ese tiene que ser él o uno de los highlights del programa para el pasajero. Pero no sabemos en ese grupo de 10, 15 personas que podemos tener delante nuestro cuáles son las preferencias individuales. Si por ejemplo tenemos un beer watcher en el grupo, o si tenemos de repente una persona que es caminante, que le gusta caminar bastante, por ejemplo, le gusta hacer trekking, o de repente una persona que le gusta más de flora, fauna, en fin, ¿no? Entonces, existen diferentes técnicas para poder identificar esto. Lo que yo usualmente solía hacer en esta charla inicial que tengo con el grupo es justamente preguntarles. Yo les digo, yo sé que el highlight de ustedes es Machu Picchu, ¿no? Si estamos yendo a Puno, de repente el lago Titicaca, pero ¿cuáles son las preferencias individuales, especiales que cada uno tiene? A mí me gusta mucho la arqueología, me gusta mucho la historia. Muy bien, mi especialización es en arqueología, es en historia. Cualquier pregunta que usted tenga, por favor, con toda confianza. Y esa es la ventaja de repente que tiene un profesional guía de turismo que está haciendo de tour leader frente a una persona que es un neófito que por un azar del destino, porque habla un idioma, lo han puesto de tour leader. Que en el caso nuestro nosotros podemos incluso verificar la información que los guías locales están dando en cada destino, no si esta información es realmente la adecuada, o de repente, ¿cómo se llama?, están creándole alguna historia, o no está ajustada a la verdad. En fin, por ética profesional obviamente no se debe interrumpir al guía local en ese momento y decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo no está bien, sino que en otro momento, que siempre lo hay, después de la cena, en fin, con el grupo, ¿no?, hablar con el pasajero y decirle, ¿sabes qué? Esta información que te dieron no es tanto así, sino que es de esta otra manera. No todo porque el pasajero, digamos, por la satisfacción del pasajero y porque la información que se le brinda sea, digamos, la mejor, la más profesional. Algo muy importante cuando uno trabaja de tour leader, y justamente en este first meeting que uno puede tener, o briefing que puede tener con los pasajeros, es realizar actividades de ice breaking con el grupo, porque generalmente es el grupo que tú tienes delante tuyo, son personas que también se están viendo por primera vez, salvo algunos casos en los cuales vienen grupos de amigos o personas que ya se conocen, pero generalmente son personas individuales o parejas que han comprado el tour en diferentes partes, diferentes ciudades, en fin, que no se conocen, se están mirando con desconfianza unos a otros, no se atreven a veces a acercarse y a decirle, oye, mi nombre es fulana de tal o fulano de tal, ¿no? Entonces en eso es muy importante la labor que realiza el tour leader, dado de que este grupo va a compartir contigo y van a compartir entre ellos, gracias,
la siguiente semana o los siguientes 10 o 15 días. Ladies me pedía que les hable de alguna técnica de ice breaking, y para ser honesto con ustedes, hace 8 años cuando iba a empezar a trabajar como tour leader, le pedí a él consejo al respecto, y él me enseñó algo, un juego que él, no sé si él lo diseñó o lo habría aprendido de alguien más, que me ha dado muy buenos resultados y lo sigo utilizando hasta ahora. Te debes acordar de ladies de Getting to Know Each Other Bingo. Un juego bastante sencillo, pero muy efectivo. Una hoja bond la parten en dos y hacen recuadros. Y en cada recuadro le hacen una pregunta al pasajero, como ¿Do you speak Spanish? Por ejemplo. ¿Would you like to try pisco? ¿Did you read García Márquez o Vargas Llosa? ¿Is this your first time in South America? Cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Les entregas esas hojitas a cada pasajero, ¿no?, con un bolígrafo, y les das 20 minutos, 15, 20 minutos para que puedan resolver esto. La idea es que ellos se pregunten entre ellos, ¿no?, que cada uno interrogue a los demás haciéndole las preguntas que uno ha diseñado ahí en ese recuadro, y vayan colocando en el recuadro los nombres de las personas que, por ejemplo, hablan español, o los nombres de las personas que ya han estado acá en Latinoamérica antes, o que les gustaría probar el pisco. Algunos dicen pisco. ¿What is pisco mean? ¿Qué es pisco? Nunca han escuchado hablar del pisco, ¿no? Entonces es una buena oportunidad también para explicarles pues cuál es nuestra bebida de bandera nacional. Y le das al pasajero la oportunidad de interactuar por primera vez y obviamente de presentarse. Mi nombre es fulano de tal, yo vengo de tal sitio, yo vengo de tal otro sitio, ¿no? Está rompiendo el hielo entre los pasajeros. Otra práctica fundamental del tour leader es ir conociendo a tus pasajeros en los primeros días. Lo que cualquier guía de turismo, más aún cualquier tour leader, quisiera es que todos sus pasajeros vinieran realmente con la intención de disfrutar el tour, de disfrutar el programa, de aprender y de sacar el máximo provecho por el dinero que están pagando por este tour. Pero lamentablemente, como que estamos trabajando con personas, muchas veces vienen personas problemáticas, personas que, en fin, tienen diferentes problemas personales, en fin, y los traen y los manifiestan con el grupo o los manifiestan con el tour leader. Y realmente es desesperante a veces. Algunas veces me he visto en la situación en la que estaba marcando con un lápiz un día menos, un día menos, un día menos con esta persona. O como a veces dicen, quería invitarla al Huaynapicho para darle un pequeño empujoncito ahí y hacerle un favor de repente al mundo y al grupo. Lamentablemente no se puede hacer esto, ¿no es cierto? Y se supone que un buen tour leader tiene que estar en la capacidad de lidiar con este tipo de personas. Hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, porque realmente muchas veces son muy hirientes incluso contigo mismo. Muchas veces confunden el trabajo de prestación de servicios que uno les está haciendo con la idea de que tú fueses su sirviente o su esclavo, ¿no? Y te tratan mal, son hirientes, te insultan muchas veces. He conocido casos de colegas tour leaders que incluso les han levantado la mano, ¿cómo se llama? Pasajeros. Entonces no es fácil lidiar con este tipo de personas. Hay que utilizar mucha psicología, como les estaba diciendo hace un momento atrás, y es importante tratar de ver cuál es de repente, qué es lo que quiere este señor. Y déjenme decirles que en muchas ocasiones he podido comprobar que lo único que quieren es un poco de atención. Lo único que quieren es que los haga sentir importantes dentro del grupo.
Y a veces es difícil porque estás haciendo un programa en el que casi todas las horas están copadas, ¿no? Y si no eres tú el que estás guiando, tienes un guía local y en fin, están todo el tiempo, ¿cómo se llama?, bien distribuido. Algo que me recomendó un colega hace años atrás para solucionar este tipo de problemas, me decía: Álvaro, una hora muerta es el momento del desayuno. Tú estás desayunando en el mismo lugar que tu grupo, ¿no? Y generalmente el rato del desayuno no lo hacen en grupo, lo hacen de manera individual. Los almuerzos y las cenas que son incluidas, sí vas a tener el grupo, digamos, reunido en la misma mesa o con mesas muy, digamos, cercanas. Pero en cambio en el desayuno no, porque están bajando a desayunar a diferentes horas. Entonces ese es un momento en el cual uno puede acercarse al pasajero. May I sit? May I share the table with you? ¿No? Puedo sentarme en tu mesa, ¿no? Como quien no quiere nada, como quien le pregunta cualquier cosa, y tratar de llegar a la raíz del problema. El hecho de que te acerques y le demuestres que estás poniendo interés en esa persona y en el problema que puede tener, generalmente funciona. No siempre, pero generalmente funciona. Pasajeros, problemas. Se supone que esta charla es de compartir experiencias, ¿no? Recuerdo una vez, durante los años 2003, 2004, con la empresa con la que trabajo, me cupo la oportunidad de realizar trabajos de tour leader en lo que es Perú y Ecuador, viajando bastante hacia la zona de las Islas Galápagos. Viajaba una vez al mes, eran tours que duraban 21 días, si más no me equivoco. Y había contratado un nuevo TC en esta compañía, uno de los mejores de repente en la ciudad, una persona por la cual de repente la mayoría de quienes conocemos podríamos decir es una persona para quitarse el sombrero. Me refiero a Marco Aragón. Y era uno de sus primeros viajes a Galápagos, creo que era el primer viaje que él estaba haciendo a Galápagos, y no le fue, digamos, no tuvo tan buena suerte con el grupo, porque tenía una persona que era alcohólica en el grupo, y él no se había dado cuenta de este detalle en la parte, digamos, del tour que se desarrolló acá en el Perú, que fue la primera parte, porque como al terminar estás en el hotel y cada uno se iba a sus habitaciones, digamos, pasaba imperceptible el hecho de que la señora esta se estuviese metiendo al bar, digamos, estuviese largas horas en el bar bebiendo, en fin. Pero cuando estás en un barco pequeño, para 15, 16 personas, con espacios reducidos, esta situación pues ya no podía pasar desapercibida, y realmente esta señora pues no solamente era alcohólica, sino molestaba al resto del grupo. Marco me contaba que en cierta mañana tenían que salir como a las 8 de la mañana a hacer una visita a unas islas. Todos los pasajeros estaban listos para abordar los botes que los iban a llevar a las islas, y faltaba la señora. Y bajan a buscarla, tocaban la puerta de la cabina ahí en el barco y no contestaba. Trataron de abrir la puerta, no podían abrir la puerta. ¿Qué había pasado? Que la señora había estado bebiendo tanto que se había caído ahí en el suelo. Había pasado seguro toda la noche tirada en el suelo, y con el cuerpo estaba bloqueando la puerta de la cabina, ¿no? La situación era bastante desagradable. Y en ese primer viaje que le toca hacer a Marco a Galápagos, los pasajeros en determinada isla le dicen: ¿sabes qué, Marco? Vamos a bajar a esta isla y tú tienes que hablar con esa señora y decirle que abandone el barco. O ella abandone el barco, o nosotros no subimos al barco a terminar el tour de hoy día. ¿Se imaginan qué difícil puede ser para un tour leader agarrar y decirle a este pasajero: ¿sabes qué? Estás incomodando al resto del grupo, te voy a terminar el tour acá, voy a hacer las coordinaciones para que abandones el tour, abandones el barco y te regresen a tierra firme y te manden de retorno a los Estados Unidos, porque el resto del grupo me ha puesto en la disyuntiva de que si tú no abandonas el barco, ellos no van a regresar al barco. Esos son los problemas que muchas veces como tour leaders tenemos que afrontar. O como en el caso de otra colega que también trabaja para la empresa con la que trabajo, que también en el mismo tour viajábamos de Cusco a Lima en un vuelo de Aerocontinente en aquella época a las 8 de la mañana, llegábamos a Lima a las 9 de la mañana, y como a las 10:30 teníamos transbordo a
a otra línea aérea que nos iba a llevar de vuelo de entre Lima, Quito y Quito, Guayaquil. La colega llega a Lima con el grupo, recoge maletas, ¿no? Y le dice a los maleteros, llévate las maletas hacia la zona internacional, y le dice al grupo, vamos a chequear de una vez nuestros tickets para el vuelo internacional. Llega a los counters de la zona internacional, presenta los tickets de los pasajeros y le dicen, señorita, usted no está en pantalla, sus pasajeros tampoco. Pero es imposible, ¿cómo se llama? Acá tenemos los tickets aéreos, no lo tenemos en pantalla. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es el jefe de aeropuerto de la línea aérea? Llaman al jefe de aeropuerto, indagan, hacen las averiguaciones, la agencia no había hecho un prepago que tenía que hacer y por eso le habían dado de baja al grupo, y la TC desesperada llama por teléfono a los Estados Unidos, donde están las oficinas de la empresa con la que trabaja, y en la empresa le dicen, bueno, tienes dinero, compra los tickets aéreos. ¿Cuánto puede costar un ticket aéreo Lima, Quito, Quito, Guayaquil para 16 pasajeros más tú, 17? No tienes que tener ese fondo, se supone, o una tarjeta de crédito por lo menos, para poder hacer la compra. No te preocupes, tú paga y te vamos a retornar el dinero. La TC va, voy a pagar, voy a comprar los tickets aéreos. Lo siento, señorita, los espacios han sido vendidos, no tenemos espacios. Y lo peor de todo es que esa TC tenía que viajar a Quito, Guayaquil, hacer un city tour en Guayaquil esa tarde y al día siguiente hacer la conexión hacia Galápagos. Perder un día en Lima le representaba perder un día en Galápagos. Entonces llama nuevamente a la compañía en Estados Unidos y le dicen, trata de buscar otra línea aérea. Encuentra un vuelo en Copa Airlines que hacía Lima, Ciudad de Panamá. Tenía que estar como 6 horas o 7 horas en Ciudad de Panamá y iba a hacer una conexión por United de Ciudad de Panamá hasta Guayaquil, y de esa forma no se iba a perder ningún día de servicios. Y la TC pensaba, voy a estar 5 horas en Ciudad de Panamá, ¿y qué voy a hacer en Ciudad de Panamá? Para empezar, yo ni conozco Ciudad de Panamá, nunca he estado ahí. Tuvo que organizar un city tour, tuvo que ver qué cosas se podía visitar para salvar la situación. Ese es el trabajo de un TC. Esas son cosas que nunca nos la enseñaron en la universidad. Nunca vino alguien y nos dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a ver en esta situación y tienes que solucionarla. ¿No? Como en determinada oportunidad yo estaba descendiendo con mi grupo en la isla de Santa Cruz, en Galápagos, donde se encuentra la estación Darwin, donde se va a ver las tortugas gigantes y todo eso. Y en el puerto ahí me estaba esperando el administrador de la empresa de los barcos que nos proveían los servicios allá. Y me dice, Álvaro, ¿te has dado cuenta que le hemos cambiado los fuera de borda, los motores fuera de borda, los Zodiacs que utilizamos para bajar del barco? Le digo, sí, están bonitos, están con mucho más potencia, están excelentes. Allá, qué bueno, me dice, porque los voy a sacar. ¿Lo va a sacar? ¿Y por qué? Le digo, ¿no? Porque tu compañía me debe un dinero y no lo ha depositado y bueno, tengo que sacarlos. Entonces le digo, pero vas a poner otros motores, ¿no? Me dicen, no. ¿Y cómo vamos a desembarcar? Digo, ¿no? Porque en esa zona de Galápagos el mar es bastante movido porque las corrientes, la corriente peruana, la corriente de Humboldt, la corriente de Panamá que vienen por el norte justamente confluyen y desvían hacia el oeste y pasan justo por la zona de las Islas Galápagos. Entonces el mar casi nunca está calmo, ¿no? Y tratar de remar una distancia de 200, 300 metros entre el sitio donde puede anclar el barco y la isla, lo que normalmente lo podrías hacer de repente en 20 minutos con el mar calmado, pues puede representarte un par de horas. Estás remando y no avanzas porque el mar te está botando. ¿Y ahora qué hago? Era mi segundo día de 7 que tenía que estar ahí en Galápagos. El tipo sencillamente me dijo, no sé, tú verás cómo solucionas. Converso con el guía naturalista, que era de allá, y le digo, ¿tú tienes motores fuera de bordo? ¿Dónde puedo conseguir? Me dice, no. ¿Sabes qué? Le dije, coge el grupo, ándate, ¿cómo se llama? Hacia el tour ahí en la estación Darwin, yo voy a ver cómo consigo los motores fuera de bordo en una ciudad a la que había ido ya varias veces, pero donde nadie me conocía, en un país donde nadie te conoce, donde lamentablemente no nos ven muy bien a los peruanos, y si se trata de hacer un favor al peruano, pues no te lo van a hacer. Pero tuve que conseguir los motores fuera de bordo. Sin dinero, ¿no? Creo que no tenía dinero en efectivo porque estaba utilizando tarjetas de crédito, no tenía dinero ni siquiera para dejar en garantía.
¿no? Entonces, así como yo estoy compartiendo experiencias con ustedes, seguramente lo llamo a Walter, o cómo se llama cualquier otro tour leader, no solamente los que trabajan en la compañía con la que yo trabajo, con cualquier otra compañía, y seguramente tienen múltiples historias para compartir con ustedes. Déjenme decirles que estoy pensando seriamente en escribir un libro, no solamente con mis experiencias, sino con las que he podido recopilar de varios de los colegas, en fin, que sería muy interesante, creo, porque como les decía hace un momento atrás, son cosas que nadie nos cuenta. Son cosas que, si le preguntamos a un profesor de repente en cualquier centro de formación, no tienen ni idea de eso, porque hay que vivirlas. Y por eso me permito felicitarlo a Leilis, porque muchas veces compartimos estas experiencias, pero solamente entre los grupos de amigos, ¿no? Es en auditorios como estos en los que encuentro personas que de repente me están viendo por primera vez, en los que se pueden compartir de repente experiencias con un auditorio mucho mayor. Y espero que realmente sean de mucho provecho para ustedes. ¿Qué más les puedo comentar? Es importante decirle también al principio al pasajero que él puede contar contigo las 24 horas del día. ¿Saben qué les digo yo a mis pasajeros? Yo trabajo con esta empresa, trae turistas de Estados Unidos acá. Y yo les digo, en una pizarra así como esta, les escribo ahí: never forget that you are not in the United States. This is Peru. This is another country. It's much older than yours. Our tradition is much longer on the time. ¿No? Nuestro país es mucho más antiguo que el vuestro. Nuestras tradiciones culturales son mucho más antiguas. Ustedes van a encontrar una cultura muy parecida a la vuestra porque vivimos en un mundo occidental, porque la mayoría de los programas que vemos por televisión son programas americanos, pero también existen, y ustedes van a darse cuenta, muchas costumbres que son completamente diferentes a las vuestras, justamente por eso, porque están viniendo a un país con una tradición cultural mucho más antigua, mucho más rica que la vuestra. Y ellos lo reconocen. Ellos saben que pueden hablar de, ¿cuánto? 200, 300 años de historia. ¿De cuántos miles de años de tradición cultural podemos hablar nosotros? Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Especialmente cuando uno trabaja con americanos. Estaba viendo cómo se llama pues la temática de las exposiciones. Me parece que alguien va a hablar también del perfil del turista norteamericano. Les habrá pasado a quienes ya trabajamos como guía de turismo, que muchas veces el turista, especialmente el norteamericano, viene y frente a un problema te dice: "This never happened in home. It's incredible. Something like this is something we are not going to see never at home." Esto no puede pasar nunca en casa. Pero no estás en casa, pues. ¿No te dije que el primer día que estás en el Perú? Entonces, ¿qué cosa esperas? ¿Que las cosas funcionen como en Estados Unidos? Never. Y es importante que uno les recalque esto al principio, para que el rato en el que están frente a un problema, por ejemplo un paro, ¿qué hacemos frente a un paro? No estén con que esto nunca pasaría en casa, especialmente en una compañía en la cual, como les decía hace un momento atrás, no me están calificando solamente en mi trabajo, sino están calificando el overall. Y obviamente un paro es una situación que va, a afectar el reporte que el pasajero puede hacer al final del overall del programa. Una cosa que también suelo decirles a mis pasajeros es de que, dada esta situación, que ellos están viniendo a un país diferente, el tour leader es el nexo, es el vínculo entre el pasajero y este país que ellos están visitando. Es la persona que les va a ayudar en todo momento, ¿no?, frente a cualquier problema que ellos puedan tener o a absolver cualquier duda que ellos puedan tener frente a situaciones que se les pueden presentar. Es muy importante lograr la confianza del pasajero, porque no vamos a compartir con el pasajero 3 o 4 horas de un tour. Vamos a compartir 15, 20 días, 24 horas al día. Es importante lograr esa confianza, especialmente en aspectos en los cuales muchas veces las personas no hablan fácilmente, como cuando se ponen mal, por ejemplo.
Hay gente que no viene y te dice, Álvaro, ¿sabes qué? Algo que he comido me ha hecho daño y estoy mal del estómago. Ustedes saben muy bien que cualquier enfermedad es más fácil de ser tratada al principio que al final. Muchas veces vienen y te dicen, Álvaro, estoy mal, los llevas al médico, el médico te dice, su situación es terrible. ¿Desde cuándo usted está mal? Hace una semana, hace 3 días, y no te dijeron nada. Entonces, por estos aspectos, es importante lograr la confianza del pasajero, especialmente haciéndole dar cuenta, como les decía hace un momento atrás, de que están en un país diferente al suyo, donde no siempre las cosas van a funcionar o van a trabajar, digamos, como sucede en casa, como sucede con ellos, especialmente en aspectos de salubridad, en los cuales pues ellos nos llevan lamentablemente bastante tiempo de ventaja, de diferencia. Creo que ya lo he dicho todo. Me gustaría que ustedes hagan preguntas. De repente hay aspectos de los cuales no he hablado, estoy desacordándome en este momento. Me gustaría compartir un poco más con ustedes. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que estaba hablando, o de repente, algo que quisieran conocer sobre el trabajo de un tour leader, o no sé, nuevas experiencias que ustedes quisieran que yo comparta con ustedes. Freddy, ¿cómo estás? Qué gusto. Álvaro, buenas noches. Buenas noches con todos. Te agradecemos mucho por tu participación. Solamente por curiosidad, contabas el caso de Marc Aragón, y lo que quisiéramos saber, tal vez compartan todos conmigo, es cómo solucionó su problema. Para tal vez nosotros tener idea de esa... Para Marco fue bastante difícil, porque después cuando él me comentaba esa situación, él me decía que la pasajera se ponía histérica e incluso lo estaba agrediendo, lo estaba insultando a él, ¿no? Y ustedes saben, quienes lo conocemos a Marco, es una persona muy educada, muy cortés. Lamentablemente tuvo que ponerse fuerte, tuvo que hablar con la pasajera y decirle, yo tengo la potestad de interrumpirte el viaje. La compañía con la que trabajo es una compañía que prioriza al grupo, no prioriza individuos. A la compañía con la que yo trabajo prefiere comprar un pasajero pero mantener 15 clientes potenciales que van a seguir comprando tours con mi compañía, ¿no? Y la posición no soy yo, es el grupo que me ha puesto en esta disyuntiva. No van a subir al barco si usted sigue acá. Y la invitó, a abandonar. La pasajera quiso llevar la situación hasta el límite, negándose, pero cuando se dio cuenta de que no era Marco, sino era el grupo quien la estaba censurando y quien realmente no la deseaba, tuvo que abandonar el grupo, sí. En ese caso, para tener ayuda, no era necesario que Marco le diga que el grupo no quería estar con ella. Claro, es lo que Marco le dijo a la pasajera, pero en un primer momento la pasajera pensaba que no creía que era el grupo quien estaba, digamos, forzando la situación. Creía que simplemente era un recurso, digamos, que Marco estaba utilizando para tratar de invitarla a dejar el grupo. Como te decía, la pasajera llevó la situación al límite. Cuando vio al grupo parado en el puerto y que no quería abordar el bote para regresar al barco, es que ella tuvo que dejar. O sea, llegó a esta situación de, lamentablemente, pero sentirse no deseada por el resto del grupo para recién abandonar. Y me dio pena, como te decía, por Marco, que era el primer viaje que él estaba haciendo a Galápagos, y justo le ocurrió esta situación, ¿no? De repente, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? En cuanto a lo que es atención médica, bueno, si estamos en una ciudad, es posible encontrar en el mismo hotel y todo, pero es el caso que tú cuentas de los Galápagos. ¿Quién se responsabiliza ahí? ¿El tour conductor o es que ustedes llegan al servicio de un médico? No, por ejemplo, en el caso de Galápagos, te cuento, existen barcos de dos tipos de tamaños. Existen los yates pequeños,
con capacidad normalmente para 16, 18 pasajeros, y existen los barcos que son con capacidad entre 50, 100, 150 pasajeros. Los barcos grandes generalmente llevan un médico a bordo, los barcos pequeños no. Entonces sí es un problema, ¿cómo se llama esta situación cuando un pasajero se te pone mal de repente? Estando en un medio geográfico en el cual te encuentras pues, muchas veces a 6 horas, a 5 horas de navegación, digamos, del lugar más cercano en el cual podrías encontrar un médico, podrías encontrar ayuda. En este sentido, conozco el caso, por ejemplo, de un colega Marcial Medregal, que se le murió un pasajero, ¿cómo se llama?, en una de estas islas, en Galápagos, de un paro cardíaco fulminante. Lamentablemente no se pudo hacer mucho porque el pasajero se cayó y cayó muerto. Cuando lo estaban retornando al barco, se cayó sentado en el lugar donde estaba. Cuando llegaron a él, estaba muerto, ¿no? Entonces, esa es otra situación de repente que un tour leader muchas veces tiene que afrontar, estando a cargo del grupo, el hecho de que un pasajero se te muera, por ejemplo. Especialmente si estás en una zona en la cual no tienes, digamos, una base de la agencia con la que estás trabajando, ¿no? Que te podría apoyar, digamos, en lo que es lo que se tiene que hacer, digamos, los trámites legales y todo, con el cuerpo de una persona que ha fallecido. Lamentablemente tú tienes que tomar las decisiones, y muchas veces tienes que tomar las decisiones ya, sabiendo que esas decisiones van a afectar no solamente a ti, sino van a afectar al grupo de personas que está contigo. Es muy importante tener criterio para tomar las decisiones, y creo que es algo que no nos enseñan en ninguna universidad ni en ningún centro de formación, a tener criterio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de repente, colegas? Para finalizar, algo que me gustó mucho de la empresa con la que estoy trabajando, no tenía ni idea de esto cuando empecé a trabajar con ellos, es algo que ellos llaman Learning and Discovery. ¿Cuál es Discovery? Ellos le llaman Discovery a las experiencias que puedes proporcionarle a los pasajeros, que de repente son experiencias que son muy usuales, muy cotidianas para nosotros, pero que son completamente nuevas para tu grupo. Es interesante porque Overseas Adventure Travel empezó con este tipo de experiencias de los Discovery acá en el Cusco, y realmente me place mucho ver que otras empresas nos están copiando y están adquiriendo esta experiencia, porque es algo realmente muy, muy interesante. No está en el programa, obviamente no puede estar en el programa porque son cosas que a veces uno se las encuentra en el trayecto, como una festividad, por ejemplo, o como un entierro o una boda, por ejemplo. Llevarlos a un mercado, llevarlos al mercado de San Pedro, por ejemplo. Nosotros siempre lo hacemos con nuestros grupos. ¿Para qué le vamos a llevar al pasajero al mercado? ¿Qué le vamos a mostrar al mercado? Somos un país con más de 4.000 variedades de papas. ¿Dónde le podemos mostrar las papas al pasajero si no es en el mercado? Las diferentes variedades de maíz. Le decimos que en el Valle Sagrado se produce el maíz más grande, de grano más grande en el mundo. ¿Dónde se le puede mostrar una mazorca de maíz en el mercado? Y créanme que en la experiencia que tengo con estos pasajeros me dicen que el mercado que tenemos acá es uno de los más limpios que han podido visitar en todo el mundo, porque van a mercados en China, van a mercados en la India, en Egipto, en el Cairo, por ejemplo. Dicen que son recontra desordenados, sucios, y acá ven a las señoras que están con su escobita de paja ahí barriendo, tratando de limpiar y tenerlo todo ahí. A mí nunca se me había ocurrido. Yo iba mucho a ese mercado en mi juventud, acompañándole a mi abuelita los fines de semana a hacer el mercado, y es grato como se me encontrarme con las caseras de mi abuela, por ejemplo, que me reconocen y me dicen: papito, ven, y me dan una manzana, por ejemplo, o me dan una naranja, y el pasero te está preguntando: ¿y por qué la señora te está dando esa fruta, por ejemplo? Y le explicas qué cosa es una casera. Esas señoras hacen jugo. ¿Puedo probar? Está bien, pero le dices a la señora: sé que, señora linda, en lugar de utilizar agua, me va a hacer el jugo en zumo de naranja, por ejemplo.
¿no? Entonces no hay el problema de que si el agua está hervida o no está hervida, o si le va a hacer daño o no al pasajero. Hay una sección ahí en el mercado de San Pedro donde venden los despachos, por ejemplo, donde ves los fetos de las llamas ahí colgando. Dicen, ¿qué es eso? What's that? ¿Qué es eso? Y tienes muchas cosas para explicar, ¿no? De nuestras costumbres, de la religión andina, de la religión local, que de repente no se te presentarían si estás siguiendo simplemente el formato de hacer un city tour o ir al Valle Sagrado o como se llama, ir a Machu Picchu. Creo que cuando estamos atravesando el Valle Sagrado y estamos en época de siembra, por ejemplo, y vemos que el campesino está trabajando la tierra con los bueyes ahí, con el arado, creo que todos los días paramos, les dejamos a nuestros pasajeros que tomen fotos y les explicamos por qué no se utiliza, por ejemplo, maquinaria, ¿no? Por qué no se utiliza tractores, qué ha sido la reforma agraria y todo eso. En Overseas hacemos diferente, ¿no? Le damos una pequeña propina al campesino y le damos la oportunidad a nuestros pasajeros, el que quiera, de coger la yunta y arar un pedazo de terreno. No va a ser una línea, que se va en este lado del otro. Ustedes saben que los toros son bien hábiles. Cuando se dan cuenta que el que los está manejando no tiene carácter suficientemente fuerte, el toro va a irse a donde él quiera. Pero esa experiencia del pasajero que lo está jalando el toro y cómo se llama la esposa que le está tomando la fotografía, es inolvidable. Si tú simplemente paras, el pasajero toma la foto y después continúas, cuando el pasajero esté en casa y esté mirando sus fotografías, decir, en el Perú no usan tecnología porque han tenido una reforma agraria y usan los bueyes. Pero si ves su foto ahí, que el toro le está jalando con una bandera y que se está quedando medio cayendo y cómo se llama, y está la foto ahí, se imagina cuando le esté mostrando esa foto a sus amigos, a sus parientes. You won't believe that. It was amazing. Esas son las emociones que nosotros podemos lograr en nuestros pasajeros con esto que llamamos Discovery. O por ejemplo, vemos personas que están haciendo adobe y decirles al pasajero, ¿quieres meter las manos al barro? Haz tu adobe. Es solo barro, te vas a lavar las manos después. Yo he tenido pasajeros que se han sacado los zapatillas, se han metido, veían que el campesino estaba ahí pisando el barro, se han metido a pisar el barro. Y todavía recibo emails de estos pasajeros que me dicen, ¿sabes qué? Definitivamente el highlight de este viaje a Perú fue Machu Picchu, pero algo que no voy a olvidar jamás en mi vida es que yo sé que ahí en las alturas del Perú hay una casita de una familia que ha sido hecha con un adobe que yo hice, y ahorita estoy viendo la foto que tú me tomaste. Unforgettable experiences. Y saben que nosotros tenemos mucha suerte en ese aspecto, porque acá en el Cusco, no solamente en el Cusco, en toda la serranía del Perú, hay un sinnúmero de actividades, de situaciones que nosotros podemos utilizarlas como Discovery, que para nosotros son, como les decía, cotidianas, son usuales. Le están haciendo el corte de pelo, por ejemplo, a un niñito, y están viniendo y le están poniendo, ¿cómo se llama?, con prendedores los billetes ahí en el trajecito y todo esto. Sí, yo he ido muchas veces cuando era niño a estas ceremonias. Para tu pasajero es algo completamente inusual. Entonces, si tú paras el carro, vas a perder de repente 10, 15 minutos, 20 minutos, pero te lo vas a ganar al pasajero. Te lo estás metiendo en el bolsillo. Y ¿saben qué? Tus propinas van a ser mucho mejores. Y no solamente tus propinas, sino el reconocimiento que el pasajero va a tener a lo que tú le estás ofreciendo. Porque le estás dando un plus, algo que no estaba en su programa, que va a ser de ese viaje al Perú, como les decía hace un momento atrás, una experiencia inolvidable. Hace unos años atrás, 3 años si no me equivoco, me invitaron a ir a Santiago de Chile, la compañía con la que trabajo. Estaban contratando tour leaders de Chile y de Argentina para un nuevo programa que estaban abriendo por esa zona, y me invitaron a que fuera a compartir experiencias de Discovery justamente con ellos. Y yo había preparado una charla con PowerPoint y todo, en base a nuestra experiencia que nosotros tenemos acá. Y me fue muy bien, me acuerdo, en la charla.
Pero ¿qué pasa? Que en este curso incluían un city tour en Santiago y después un tour a Valparaíso y a Viña del Mar. Y las representantes de la empresa que llegaron de los Estados Unidos me dicen: Álvaro, si te han mandado a ti de Perú, es porque tú eres experto en esto de Learning and Discovery, ¿no es cierto? Entonces tú nos vas a ayudar a identificar posibles Learning and Discovery, primero en el City Tour en Santiago y después en el Tour a Viña del Mar y Valparaíso. Yo estaba bien animado porque yo pensaba que era experto. Pero ¿qué pasa? Me vi ante una situación en una ciudad completamente occidental como es Santiago, ¿no? Muy inglesa, ¿no? Con mucha influencia de Inglaterra, muy occidental, como les decía, donde no encontraba cosas que podrían ser, digamos, nuevas para un turista norteamericano, ¿no? Y realmente me fue muy difícil. ¿Saben qué? Casi me matan cuando les puse cuando les ofrecí eso como opción, justamente porque había bastante influencia inglesa en Chile, y siempre han tenido la costumbre de tomar el té. Pero ¿qué pasa? En Chile toman muy poco café, casi no tienen costumbre de tomar café, no lo producen, lo tienen que importar y casi nadie toma café. Y en la década del 70, algunos empresarios allá habían aperturado a lo que es muy común para nosotros, un café. Nadie iba, porque el chileno no tiene la costumbre de tomar café. Entonces estos empresarios pensaron y dijeron: vamos a fracasar. ¿Qué hacemos? Contrataron chicas jóvenes, bien simpáticas, de muy buenas formas, y las vistieron de prendas, digamos, bastante cortitas, y las pusieron ahí atendiendo. Y rebautizaron sus cafés como Coffee with Legs, cafés con piernas. Cafés con piernas, es la versión chilena de los Hooters que hay en Estados Unidos. Ahora abundan esos locales en todo Chile. En Santiago son muy populares. Los hay desde los más recatados hasta los que no son tan recatados que digamos. Generalmente son solamente público masculino el que atiende. Pero digamos hay algunos que los vi muy elegantes, bastante recatados, donde también no se veía mal, digamos, que una señora de 50, 60 años americana pudiese entrar, digamos, a tomar un cappuccino o cualquier café. Y les dije: esto es de acá de Chile, esto no lo encontramos en el Perú, seguramente no lo vamos a encontrar en otra ciudad en Latinoamérica, no hay en Estados Unidos. Ustedes tienen Hooters, pero el formato es diferente. Entonces eso puede ser, por ejemplo, un Discovery para acá, para Chile. Si no tienen preguntas, muchísimas gracias. Gracias.